Buenos días a todos. Ahora no podemos decir a todos y todas, bueno, a todos y todas, porque también nuestras profesionales de telecomunicaciones y teleconferencias nos acompañan esta mañana. Nuestra conferencia de hoy, Cambio climático, recursos hídricos en México, es decir, el cambio climático asociado a los recursos hidráulicos, a cargo del doctor Gilberto Velázquez Angulo. El doctor Gilberto Velázquez egresó de la Universidad Autónoma de Baja California en la licenciatura de Oceanología. Así que estos asuntos del tsunami y todo esto, ¿no? Y toda esta tragedia por la que pasa el pueblo japonés, pues es algo muy relacionado, asociado con los orígenes de la formación académica del doctor. Él tiene una maestría en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Arizona en Tucson y además tiene un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El profesor investigador Gilberto Velázquez actualmente se desempeña con nosotros en estas áreas en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y además es el coordinador de la maestría en Ingeniería Ambiental. Pues le damos la bienvenida al doctor Gilberto Velázquez, le agradecemos su tiempo, el tiempo que le dispensa a este seminario, y a todos ustedes igualmente nuestro agradecimiento de siempre por la gentileza de su presencia en este evento. Pues adelante, doctor. Al final, una buena pregunta, una buena intervención, será motivo de un obsequio de uno de nuestros libros del Seminario del Agua, ¿no? Que recopilan pasadas conferencias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, normalmente lo que es el Seminario del Agua es de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sin embargo, hoy vamos a darlo como en una hora porque me surgieron unos compromisos de último momento. La parte, normalmente se da aquí la persona sentada, ¿sí? ¿Es correcto? Ok. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco, me voy a ir rápido en varias diapositivas, ¿sí? Y claro, para dejar tiempo también a dudas. Los documentos que les presente en este momento, les voy a entregar copia de los documentos al doctor Jorge Salas Plata y se pueden poner en contacto directamente con él para obtener copia de ellos. La ciencia del cambio climático, bueno, se tiene, de acuerdo al último reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, es un grupo de científicos a nivel mundial, son más de 1000 científicos que han estado trabajando en el estudio del cambio climático como un fenómeno integral. Vaya, ya no es nada más, ya no se está viendo nada más como un asunto de medio ambiente, porque tiene que ver con cuestiones de economía, con cuestiones de equidad de género, con cuestiones sociales. Ya se están teniendo, por ejemplo, los primeros migrantes, que le llaman migrantes de cambio climático. Sí, pero esa parte ahorita lo vamos a ver. Pero es algo que tiene diferentes vertientes. Entonces, se debe abordar el tema ya de una forma multidisciplinaria. De hecho, en general, los problemas actualmente ya se está viendo la necesidad de tener para su análisis, su estudio y abordarlo, que debe ser multidisciplinario, ¿sí? Un ejemplo claro, aquí en la ciudad tenemos la cuestión de la inseguridad. Si nada más te vas por una vertiente, pues no resuelves, porque son muchas las vertientes que se tienen que ir analizando a la par, ¿no? Entonces, los problemas actuales se deben de ver la parte multidisciplinaria. Luego mencionan interdisciplinario, que ya es como avanzar más sobre este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la gráfica la evolución de las temperaturas desde 1860 hasta el 2006, ¿sí? Y tenemos una tendencia ascendente. Y conforme van pasando los años, la tendencia ascendente es cada vez más pronunciada, ¿sí? De las últimas décadas, cuando sacan los promedios globales de temperatura, siempre como la última década fue la más cálida. Ahora, como hay algunas variables
globales, ¿sí? No siempre se va a tener como que cada año sea el año más cálido, no necesariamente. Sin embargo, la tendencia se mantiene, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, las cuestiones de las manchas solares que tienen ciclos de 11 años, que también impacta. Pero bueno, ahorita vemos más a detalle algunos de estos asuntos. Entonces aquí son las anomalías de temperatura con respecto al promedio de 30 años, generalmente lo hacen de 1970 al 2000 o 1961 a 1990, pero si se ven las anomalías positivas, quiere decir que las temperaturas han estado arriba del promedio, y este es el promedio global, ¿sí? Entonces aquí se tiene que en los últimos 100 años ha habido un incremento aproximado de 0.74 grados centígrados, pero a nivel del calentamiento global del planeta, ¿sí? Este calentamiento global, obviamente a nivel regional, se manifiesta de manera más extremosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos, uno de los efectos del cambio climático es un clima más extremoso. Entonces, como decíamos, los 2 años más cálidos, si ven, son años recientes. Y aquí no se tiene los últimos años, el 2010, tengo entendido que el año pasado empató con el 2005, estadísticamente fue un empate del año más cálido, ¿no? Desde que se tiene el registro. Se pone desde 1860 porque más o menos en esa época fue cuando se empezaron a registrar las variables meteorológicas, ¿no? A nivel mundial, con instrumentos, ¿no? ¿Cómo se produce el cambio climático? Bueno, es una acción exacerbada o exagerada del efecto invernadero, ¿no? Y es resultado de un cambio en la composición de la atmósfera, en la cantidad de variedad de algunos gases. ¿Por qué? Porque el efecto invernadero es un fenómeno natural. Doctor, si gusta, las preguntas las podríamos dejar al final, por favor. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural. Si no fuera por el efecto invernadero, que ahorita les explico un poco más a detalle, la temperatura promedio del planeta sería de menos 13 grados centígrados. O sea, no habría vida como la conocemos. Pensé que aquí tenía una presentación. Bueno, aquí lo que está pasando, el efecto invernadero es, por la composición atmosférica hay algunos gases, esos permiten la entrada de la radiación solar, es una radiación de onda corta, ¿sí? Al penetrar la radiación solar calienta la superficie terrestre, pero la superficie terrestre, por la temperatura que alcanza, entre mayor sea la temperatura, es menor la longitud de onda de la radiación. Obviamente la temperatura que alcanza la superficie del planeta Tierra no es tan alta como la superficie como el Sol, ¿sí? Y la radiación que tiene es radiación de onda larga. Y esa radiación de onda larga calienta, es atrapada, digamos, por estos gases, entre ellos principalmente el dióxido de carbono, ¿sí? Calienta esos gases, y esos gases a su vez que se calientan emiten radiación hacia la superficie de la Tierra y también hacia el espacio exterior. Entonces, conforme estamos incrementando estos gases, los gases de efecto invernadero, que son estos, ahorita los comento, se está reteniendo una mayor cantidad de calor en la superficie, y eso es lo que está provocando un calentamiento. Sin embargo, actualmente le llaman cambio climático porque como efecto de esta acumulación de gases de efecto invernadero, los efectos que se tienen no es nada más el calentamiento, sino que hay un cambio en los patrones del clima, ¿sí? Hay cambios en la posición, por ejemplo, de los centros de alta y baja presión, cambio en los patrones de viento y cambio sobre todo en los patrones de lluvia, ¿no? Los patrones de precipitación. Entonces ya hay varios investigadores que mencionan algunos de los efectos principales. No es tanto, y claro que también es importante, el incremento de temperaturas o las variaciones de temperatura, sino también las variaciones de precipitación. Estos son los gases que están controlados por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Estos son de origen natural, los podemos encontrar de manera natural, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Sin embargo, se están emitiendo cada vez más como producto de las actividades del hombre. Y estos otros gases, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, estos gases no existen de manera natural. Fueron inventados por el hombre, ¿sí? Los hidrofluorocarbonos, los CFCs también, hay algunos gases que se inventaron, por ejemplo, para hacer propulsores del spray. Porque son gases estables. Por ejemplo, ahí tenemos la parte de la destrucción de la capa de ozono, y fue un producto del hombre, pues. Ese es un tema aparte. Pero lo que hoy hay cosas que nos vamos inventando
y que luego no sabemos las consecuencias, ¿no? Y parte de ese invento que se está teniendo actualmente, estamos tomando, hagan de cuenta, el planeta Tierra como un laboratorio donde le estamos metiendo gases y pues a ver qué pasa, ¿no? Y realmente, o sea, aún con todo el conocimiento científico que se está desarrollando en el tema, hay muchas variables que no se tienen contempladas. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas que nunca se habían visto, digamos, en la historia del conocimiento de la humanidad. Entonces, actualmente, desde que se publicó el último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el 2007, los peores escenarios que tenían de emisiones y diferentes cosas han sido rebasados. Entonces vamos a esperar el siguiente reporte, que creo que saldrá quizás en el próximo año, 2011 o 2012, perdón, creo que el próximo año, 2013 creo. Lo están sacando cada 4, 5, 6 años los reportes del Panel Intergubernamental. Pero, por ejemplo, cuando sale el 2007, pues son estudios que estuvieron haciendo desde el 2000, 2003, de esas fechas. Lo tienen que analizar, los tienen que interpretar y es como presentan los resultados. Bueno, los resultados actuales que están teniendo son peores que los peores escenarios que estaban teniendo. Por poner un ejemplo de esto, de cómo la realidad rebasa tus escenarios, ¿no? En Japón lo que pasó, bueno, algunos que estén enterados ahorita, los peores escenarios que hicieron para los reactores nucleares fueron rebasados, ¿sí? Porque allí ponían un escenario de los peores, dijeron pues un sismo como de 8 grados y un tsunami de 3 metros de altura. Bueno, tuvieron un sismo de 9 grados y un tsunami de 10 metros de altura. Entonces los mecanismos de protección que tenían, por ejemplo, de las bombas que estuvieran echando agua para enfriamiento, pues fallaron porque no tenían energía eléctrica, ¿sí? Entonces la realidad es obvio que puede superar los escenarios que se crea uno. Y bueno, realmente está sucediendo. Entonces las sociedades humanas se han desarrollado en los últimos 10.000 años, se han desarrollado en una franja muy estrecha de variación de temperatura, ¿sí? Entre -1 y 0.5 grados de variación. Aquí, hace 20.000 años, es final de la última glaciación, donde la temperatura del planeta era 4 grados centígrados más frío del promedio actual. Pero ahora, el mayor desarrollo de la humanidad, si revisan un poco de la historia, este tipo de crecimiento poblacional, ha sido en los últimos 10.000 años, y esta es la variación que se ha tenido en la temperatura, no mucha. Bueno, actualmente, esta temperatura se está incrementando, y se está saliendo de esa franja de confort, digamos, ¿no?, para la humanidad. Y se tiene estimado que dentro de 100 años haya un incremento de temperatura entre 1.8 y 4 grados centígrados. Como les digo, esto es de acuerdo al reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático del 2007, pero estos escenarios han estado siendo revisados, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues algunas cosas, claro que se tiene conocimiento, ¿no?, de cosas que pueden suceder. Hay modelos que los comparan con datos y se ve, por ejemplo, una disminución en la cantidad de precipitación, pero un incremento en los eventos extremos, que ahorita vemos más al respecto. Las observaciones directas que se tienen es el promedio mundial de la temperatura en la superficie se ha estado incrementando, ¿sí? También se tiene un incremento en el nivel del mar y se tiene una disminución en la cobertura de nieve del hemisferio norte. Aquí algunas diapositivas que tenemos. Aquí tenemos esta es la concentración de CO2, de dióxido de carbono, que ha variado en los últimos 600.000 años entre 180 y como 260 partes por millón. O sea, ha estado variando, claro, en los últimos 600.000 años. Y aquí abajo tenemos la variación de la temperatura. Entonces se ve una relación directa. Si sube el dióxido de carbono, sube la temperatura. Baja el dióxido de carbono, baja la temperatura. ¿Sí ven? Cuando hay pico acá de dióxido de carbono, sube la temperatura. Esto es hasta el inicio de la revolución industrial. Esto es donde estamos ahora. Estamos como en 390 partes por millón de CO2. O sea, ya de los últimos 600.000 años nunca habíamos tenido un nivel tan alto de CO2. ¿Sí? Y esto es lo que se tiene pronosticado, si no se hace mucho al respecto, hasta más de 600 partes por millón dentro de 100 años. Pero todo lo que esto implica, ¿no? Que
son muchas cosas, ¿no? Entonces, la fuente de información pues son observaciones, reconstrucción del clima mediante análisis de anillos de árboles, modelos de precipitación basados en temperaturas, modelación de efectos naturales y antropogénicos sobre el clima. Hay muchas cosas que se han estado modelando, que se han estado trabajando. A esta parte muy rápido, el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, eso es para México, que son los que están produciendo este cambio, ¿sí? Ahora, es un cambio global y se está trabajando a nivel internacional a través de las Naciones Unidas para reducir estas emisiones. Entonces, en México, del inventario del 1990 al 2002, tenemos unas emisiones de 643 millones de toneladas de CO2 equivalente. CO2 equivalente lo que hacen es que convierten los demás gases de efecto invernadero a lo equivalente al CO2. En el caso del metano, por ejemplo, produce un nivel de calentamiento 21 veces mayor que el CO2. Entonces, una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de CO2. Entonces, serían 21 toneladas de CO2 equivalente. El óxido nitroso, 310 veces, y así, ¿no? El sector de energía es el que mayormente contribuye, sobre todo por la quema de combustibles. Por ejemplo, nosotros prendemos las luces, tenemos esto, pero eso se está generando en una planta termoeléctrica generalmente. Aquí hay unos en Samalayuca y ¿cómo lo generan? Están quemando combustible. Y al quemarlo están teniendo emisiones, ¿sí? Entonces hay tablas de equivalencia, digamos, de cuánto uso un foco y cuánto estoy emitiendo. De manera indirecta, no lo estoy emitiendo aquí, pero en alguna parte tienen que estar quemando combustible para eso. Claro, hay formas de energías alternativas, energía eólica, energía solar, otras que tienen una menor cantidad de emisiones, pero muchas de esas pues no se están utilizando en el nivel o cantidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Aquí tenemos de la contribución mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2004 eran 49 gigatones, o sea, como miles de millones de CO2 equivalente. Eso era en el 2004. En los 25 países con mayores emisiones, pero no, este es el 2004, estaba Estados Unidos en primer lugar, luego China, pero ahora China ya lo rebasó, ya emite más. Eso es a nivel país. México tenía el 1.6% de las emisiones. Las emisiones por país, bueno, aquí tenemos de nuevo con los Estados Unidos, China, ahí está México como con 700 millones, y luego tenemos las emisiones per cápita. Estados Unidos emite más a nivel país, en este caso que China, por ejemplo, pero cuando ya lo sacan por persona, obviamente China, como hay muchos más chinos, pues emiten menos a nivel persona. Entonces, este tipo de cosas son las discusiones que se hacen a nivel internacional, porque le dicen a China, oye, pues tienes que reducir tus emisiones. Y dicen, no, pero yo emito menos per cápita, ¿sí? Entonces, son discusiones muy fuertes, porque algunos dicen, bueno, los países desarrollados, ustedes ya contaminaron, ahora permítanos a nosotros que nos desarrollemos. Y los desarrolladores dicen, no, si tú no haces un compromiso de reducir emisiones, pues yo tampoco lo hago. Estados Unidos nunca firmó el protocolo de Kioto, que fue un acuerdo internacional para reducir emisiones. Sin embargo, ya hay esfuerzos que se hacen a nivel regional para reducir las emisiones. Aquí tenemos, hay potenciales de mitigación, de reducción de emisiones por diferentes sectores. Y si bien el principal fuente, digamos, de reducción de emisiones es hacer un uso eficiente de la energía principalmente, ¿no? El usuario final. Aquí, por ejemplo, tuvimos hace poco una reunión de consejo técnico y era a las 5:30 de la tarde y ya, pues fue esta semana y ya habían hecho el cambio de horario, estaba soleado afuera. Bueno, el caso es que se fue la luz, a algunos les tocó, yo creo, fue el martes, se fue la energía eléctrica y pues no nos podíamos reunir aquí. ¿Por qué? Porque estaba muy oscuro. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos un sistema donde podamos abrir ventanas y tener iluminación natural? En la mayoría de los salones y oficinas aquí en la UACJ, tienes que prender la energía eléctrica. Así sea en pleno verano, a las 2 de la tarde, que está súper iluminado afuera, y lo tienes que prender porque si no, no ves bien. No está amigable, vaya, con el ambiente, pues, porque ya hay tecnologías suficientes. Bueno, simplemente pon ventanales, ábrelo. Aquí le dije, ¿por qué no abren? No, pues es que está pintado de negro también el vidrio, ¿no? Y no podían tener la reunión también, no sé, como que tenían la grabadora
pero la grabadora antigua, ¿no? Del cassette y la tengo que conectar, que fueron y consiguieron una de pilas. Digo, aquí ya están aparatitos tan sencillos, un iPod, un iPad, que te graban, o sea, digo, ¿cuál es el mayor problema para que hubiéramos tenido esa reunión de consejo técnico? Entonces, son detalles, vaya, que son sencillos, pero que no lo estamos haciendo. Ok, entonces, la parte de la vulnerabilidad de México ante los efectos del cambio climático. Entonces, México, por la situación geográfica, está expuesto a eventos hidrometeorológicos que pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos se van a ver exacerbados, o sea, mayor impacto por el cambio climático, y ya se está viendo, ¿sí? Les comentaba ahorita de los primeros como migrantes de cambio climático. En el norte de Tabasco, hay algunos pueblos, en algunas partes ahí, se inundaron por 3 años consecutivos. Entonces hay lluvias que son muy intensas, que tienen el periodo de retorno, le llaman de 100 años, por ejemplo. Y eso significa que tiene una probabilidad del 1% que ocurre en un año determinado. No quiere decir que cada 100 años se va a estar pasando, ¿no? Pero una probabilidad muy baja. Bueno, pues de ese tipo de eventos se han estado presentando 2, 3 o hasta 4 en un periodo de 10 años. Entonces es obvio que se tienen que revisar esas cifras, ¿no? Y además esas cifras de periodos de retorno las están haciendo para construir obras de ingeniería hidráulica, ¿sí? Para canalización y todo eso, y claro que ya no es suficiente, ¿sí? Entonces los pueblos que de pronto se inundaban, pues una vez, no sé, cada 20 años, de repente que les sucedía eso, imagínense, se inundan por completo y pues la gente ya pues dice, me quedo y me vuelvo a recuperar, ¿no? Es lo que hacen normalmente. Pero si te inundas y pierdes todo por 3 años consecutivos, pues mejor te vas de ahí. Y es lo que hicieron varios que emigraron del norte de Tabasco al sur de Veracruz. Porque no tiene sentido que sigamos aquí, ¿no? Eso por una parte, más aparte tienes que ver la cuestión del manejo, ¿no? El manejo hidráulico. Que aquí no se sabe, pero la Comisión Federal de Electricidad pues tiene unas plantas hidroeléctricas en esa zona que impacta la parte de Tabasco, ¿no? Entonces están haciendo sus pronósticos, están viendo, están checando, y no quieren soltar el agua de las presas porque eso es lo que van a usar para generar la energía eléctrica. Y si le dicen, pero ahí viene una lluvia muy intensa, bueno, ¿qué tan intensa? Igual saltan de a poquito, y lo que pasa que luego se ven rebasados y empiezan a soltar, pero ya mucha más. Y es lo que provoca estas inundaciones, porque mientras puedas controlar el flujo de agua y todo eso, pues no necesariamente te va a provocar problemas. Pero entra la parte del manejo, el manejo hidrológico, ¿no? También. Entonces, los impactos adversos que tenemos en cuestiones de precipitación o por el cambio climático es la cuestión de los huracanes, que cada vez son más intensos, porque los huracanes, la fuente de energía de los huracanes es el agua de la superficie del mar. Entonces, entre más cálida sea esta, se evapora más y ese vapor es el que le transfiere energía. Entonces, por eso hay áreas, si ustedes buscan dónde se originan los huracanes, es en partes cálidas, no se originan en las zonas frías del océano, ¿sí? Y lo mismo, cuando el huracán va viajando y se va desplazando a partes más frías, pues va reduciendo su intensidad. Cuando entra a tierra, pues también ya no tiene como que la fuente de energía, y entra fuerte, pero se va disminuyendo, obviamente, ¿sí? Porque ya no tiene algo que lo esté alimentando. Entonces, se está incrementando la temperatura de los océanos, por lo tanto se espera que cada vez haya una mayor cantidad de huracanes con una mayor intensidad, ¿sí? También tenemos las lluvias torrenciales. Se espera, los escenarios de cambio climático en cuanto a precipitaciones, es de que hay una disminución para México en la cantidad de lluvia anual, ¿sí? Puede disminuir 10, el 20, 30% de aquí a 100 años, pero va variando, ¿no? Sin embargo, hay un incremento, lo que le llaman en las lluvias extremas, que como se está calentando el aire, ustedes creo que saben, o si no, tomen nota de esto, el aire entre más calientito esté, puede tener una mayor cantidad de vapor de agua. Si bien en invierno está un vidrio, por ejemplo, y le echan el vapor así por dentro, y está muy frío y se condensa, ¿sí? Pero si le echan el vapor de así, con la boca así, no se condensa cuando están en verano. ¿Por qué? Porque se evapora. Pero eso ahí está en el ambiente, ¿sí? Entonces el aire tiene una mayor cantidad de vapor de agua evaporado, ¿sí? Como la temperatura del aire está aumentando por efecto del calentamiento global,
cuando llega a haber una precipitación, un frente frío o algo, pues hay una mayor cantidad de agua ahí que va a caer. Y ese es el fenómeno de las lluvias más extremas. Pero si antes llovían, la lluvia total en 50 eventos, digamos, y llovían 300 milímetros aquí para esta zona, o 250, a lo mejor ahora van a ser 200 milímetros, va a disminuir, pero eso a lo mejor lo vas a tener en 2, 3 eventos. ¿Sí? Entonces, y eso tiene efectos obviamente también para la agricultura, sobre todo para la agricultura de temporal. Aquí quiero decirles, ya he visto notas así de periodísticas, en varias partes la agricultura de temporal ya no está funcionando. Antes decían, pues el clima era más estable, pues esperabas que como la primer quincena de marzo, pues hubiera algo de lluvia, y así seguía habiendo lluvias, de manera que desarrollabas tu producción agrícola, ¿no? De temporal. Pues ahora ya es muy extremo y más impredecible, vaya, el clima, con los problemas que esto tiene, ¿no? Entonces también tenemos la parte de heladas. Miren, aquí mencionamos lluvias torrenciales y también se menciona la parte de las heladas. Dice, pero ¿cómo? O sea, eso se supone que es el calentamiento global. ¿Por qué tiene que ver con las heladas? Entonces, las heladas, el fenómeno que tuvimos aquí la primera semana de febrero, yo dije, bueno, pues quizás algo pueda tener que ver con lo del cambio climático. Y por ahí leí una nota. En el Polo Norte hay un vórtice, o sea, está girando el aire de manera circular. Y esa circulación que está teniendo en el Polo Norte está manteniendo el aire frío del Polo Norte, lo está manteniendo allá concentrado, vaya, limitado. Por el incremento de temperaturas se ha incrementado, para eso necesitas baja presión en el Polo Norte, que haga como que gire, o que vaya el aire hacia adentro y empieza a girar, ¿no? Se ha reducido, se ha incrementado la presión, ha habido incremento de temperaturas. El caso que estos cambios que se están dando también por el derretimiento del hielo, varias cosas, ha provocado que estos giros, que lo mantenían concentrado el aire frío ahí, se debiliten y hace como, de alguna forma, que escape el aire frío más hacia el sur. ¿Sí? O sea, es un fenómeno complejo, pero esa es la idea. Imagínense que tienen un remolino que está manteniendo el aire frío en el interior y lo quitas, pues el aire frío va a salir. Y eso parece que fue lo que pasó en esta ocasión. ¿Sí? Porque de pronto dice, pero ¿cómo? Pues si es calentamiento global, ¿por qué esto? Bueno, pues son efectos, y es la parte de los climas extremos. También me recuerdo en el 93, 94 creo, hubo una nevada fuertísima. Bueno, y pues con este fenómeno que hubo también la primera semana de febrero, también hubo pues clima muy extremoso, nevadas súper intensas en Estados Unidos. Aquí en México, pues varias cosechas se perdieron por completo, ¿sí? En Estados Unidos recuerdo como en el 93 hubo una nevada muy intensa y la gente decía, bueno, pues ¿dónde está el calentamiento global, no? Pero viene la parte que les digo, como el aire está más caliente, puede tener mayor cantidad de vapor de agua, que ese vapor de agua se encuentra con un frente frío, va a caer nieve, se va a hacer nieve, si está muy frío. Y ahora, como hay mayor cantidad de agua, pues va a caer más nieve. ¿Sí? Entonces son varias cosas que se están dando, ¿no? Las ondas de calor también. En el 2003 hubo una onda de calor en verano muy intensa en Francia, bueno, en Europa, pero en Francia en específico, en París creo, no recuerdo cuántos, pero hubo varios muertos, ¿sí? Sobre todo los ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a estas temperaturas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Ciudad Juárez, gracias a Dios creo que no hubo fatalidades con este frío intenso. Pero, pues, ¿cuántos de ustedes tuvieron fugas en las tuberías? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esos climas. Les aseguro que el frío intenso que se tuvo, si te vas a Canadá, alguna ciudad súper fría, pues no les hace nada. ¿Por qué? Porque ya están preparados. Y esta es la parte que tenemos que ir viendo de la adaptación, cómo nos vamos adaptando a la situación para que nos afecte menos. ¿Sí? Entonces los impactos, obviamente, que logran frenar temporalmente o incluso hacen retroceder el desarrollo socioeconómico. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, los fríos que hubo, porque es parte de los impactos, ¿no? Los fríos que hubo con las heladas, que se pierden las cosechas, pues la gente ya no tiene ingresos. ¿Para qué? A lo mejor iban a construir otro cuarto en su vivienda. Y esto es parte del desarrollo socioeconómico, ¿sí? Es la cadena productiva, vaya. Y pues eso obviamente se frena, ¿no? Hay deterioro de recursos naturales, ¿no? Y esto ya es crítico, ¿no?
Entonces, en México, los factores de exposición, como la vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos extremos, esto ha aumentado, ha estado aumentando, ¿sí? Entonces, en los últimos años, se tiene un incremento de la precipitación media anual, por ejemplo, en la zona noroeste, un aumento en la frecuencia y la severidad de las sequías en el centro norte del país, un aumento en el número de depresiones tropicales en la región caribeña y el Golfo de México. Depresiones tropicales es como un huracán en pequeño, ¿no? De baja intensidad, hagan de cuenta. Hay una intensificación en la fuerza de los huracanes. La temporada de huracanes del 2004 fue la tercera más activa desde 1950 y la del 2005 la más activa jamás registrada. O sea, muchos de estos eventos cada año se están presentando como extremos, ¿sí? Y tiene impactos pues por todos lados, vaya. O sea, hubo una sequía muy fuerte en Rusia y esto hizo que se perdieran o bajara mucho la productividad del trigo, aumento del trigo a nivel internacional del precio del trigo, o luego Rusia dice a algunos países que les exportaba de África, les dice, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a vender trigo, empiezan las hambres. O sea, hay muchos factores, pues si ven es multifactorial todo esto del cambio climático. Obviamente también si hay sequías, pues también hay una disminución en la producción de alimentos, ¿sí? Los efectos de los desastres hidrometeorológicos en México, las zonas de riesgo y de vulnerabilidad de huracanes, ¿no? Aquí están representadas. Pero si ven, no sé si alcance, por ejemplo, ahí ver tanto lo del Monterrey, de repente dicen, no, pues estamos alejados. Pues les llegó el huracán Alex, creo que fue el año pasado, y produjo inundaciones tremendas que nunca habían visto. Tampoco tenemos memoria de pronto. En México, vaya, en la Ciudad de México y el Estado de México, en las zonas urbanas, se han presentado inundaciones muy extremas y que dicen, se muestran sorprendidos, pero de pronto buscan las cuestiones históricas y dicen, no, pues algo similar se presentó hace 10 años. ¿Sí? Pero también, cada vez también están presentando cosas más extremas, ¿no? Entonces los impactos previstos, o sea que se tienen analizadas por efecto del cambio climático, por ejemplo la temperatura de la superficie del mar del Caribe que puede aumentar entre 1 y 2 grados centígrados. ¿Y esto qué va a hacer? Va a favorecer las probabilidades de que los ciclones tropicales alcancen unas categorías mayores, que sean más intensos. Favorecen las probabilidades. Luego se ha mencionado mucho, como científicos de pronto dicen, no hay un fenómeno en específico ese que le podamos atribuir al cambio climático. Digo, porque no puedo decir rotundamente que si hubo una onda de calor, por ejemplo, que hubo en Europa del 2003, que eso es por efecto del cambio climático, porque hay muchos factores que se pueden dar. Y los que no creen en esto, de pronto dicen, pues entonces no hay efectos, no importa lo del cambio climático. Sí, porque dicen, pues yo no te lo puedo adjudicar por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque como científico luego buscas bien tener la evidencia en la mano, ¿no? Para poder decir los análisis. Sin embargo, lo que hicieron fue empezaron a hacer un análisis histórico de temperaturas, lo que se ha presentado, hacer simulaciones de cómo se hubiera comportado las diferentes situaciones en cuanto a temperaturas altas, con las características de CO2 como se tenía antes al inicio de la revolución industrial y como se tienen actualmente. Entonces hicieron varios estudios y sacan, ahorita no recuerdo el dato preciso, pero hagan de cuenta como que el 60 o 70% de que se haya presentado esa onda de calor es atribuible al impacto humano, vaya, por lo del cambio climático. O sea, lo que vamos es de que ahora podemos decir, si pasa un ciclón en particular que digamos, ese es por el cambio climático, quizás sea, quizás no sabemos, pero ahora es una mayor probabilidad de que tengas huracanes de mayor intensidad y claro que se te va a causar daños. Como comentábamos ahorita también, las lluvias intensas, que esto es por el cambio climático, pues quizás sí, quizás no, sin embargo, analizando simplemente las cuestiones físicas de que el aire más cálido contiene mayor cantidad de vapor de agua, que al encontrarse con una fuente fría, lo va a condensar, hay mayor, pues va a caer más agua, eso es obvio, ¿sí? Entonces incrementa la probabilidad de lluvias intensas y ya se está dando, vaya esto. ¿Sí? Entonces la vulnerabilidad actual de recursos hídricos, pues es una disminución de disponibilidad del agua, debido al crecimiento demográfico, nada más por el crecimiento de la población, ¿no? El agua disponible distribuida es en forma desigual en el país. En la región sur, que hay selvas, hay partes que eso contribuyen a mejorar lo del ciclo hidrológico, a una mayor cantidad de precipitación,
se tiene una disponibilidad como de 28,000 metros cúbicos por habitante por año. Bueno, en la región norte y centro son 2,500 metros cúbicos por habitante por año. ¿Sí? También tenemos una baja eficiencia en la utilización del agua. Las fugas, exceso de riego. Comentaba una persona, dice, bueno, ahora que hubo lo del frío intenso, que hubo fugas, algunos no tenían agua y lo cuidaban, ¿no? Como algo muy valioso, o sea, ¿sí? O sea, y se bañaban como podían, así, aunque sea poquito, o sea, pero los que se llegaban a bañar, ¿no? Yo por suerte, pues igual tampoco me tocó sufrir esto porque justamente salí el 31 de enero, cuando iba empezando, a una reunión en la Ciudad de México y regresé hasta la siguiente semana cuando ya había pasado lo más crítico. Pero digo lo más crítico porque en varias partes pues, seguían las fugas, ¿no? Y iban los plomeros, arreglaban una y salían otras y bueno, todo esto porque no estamos preparados para esto, ¿no? Pero hay una baja eficiencia, ¿no? O sea, no lo estamos utilizando de manera eficiente el agua, hay pérdidas por todos lados, ¿no? Los escenarios de cambio climático para la precipitación es en invierno es muy probable que haya reducciones de al menos de 15% en regiones del centro de México y al menos el 5% en la zona del Golfo de México. Ahora, estos son promedios generales, pues de año con año. Cuando haces de varios años ya tienes estos promedios. Sin embargo, pues obviamente hay variaciones de año con año, ¿sí? Un año tienes 200 milímetros, otro año tienes 500, otro año tienes 300 y ahí se va desplazando, ¿no? Y ya tienes un promedio. Pero así que digas, si aquí el promedio son como 250 milímetros por año, pues no quiere decir que cada año te llueva eso, ¿no? Entonces también tienes que planear al respecto. Pero si hay una disminución general y además tienes un incremento en la temperatura, vean esta parte también, para la producción agrícola pues es muy importante la humedad del suelo, ¿sí están de acuerdo? Y si hay una mayor temperatura, pues va a evaporar más y va a haber una pérdida de humedad y eso va a influir en la productividad también. Entonces son varias cosas que se van relacionando. Entonces en general, les digo, hay una disminución, se prevé una disminución y también retrasos en el inicio de las lluvias. La gente que ya está acostumbrada a los riegos de temporal, que una gran parte de la superficie de producción agrícola es riego de temporal aquí en México. O sea, de pronto vemos que pues, sí tienen su riego y todo eso, pero la mayor parte es riego de temporal. Una gran parte, ahorita no tengo el dato, pero es riego de temporal. Y eso, pues la gente se guiaba por la forma como siempre lo había hecho, pero ahora con los cambios, pues ya no saben qué hacer, ¿no? O simplemente ya no se les da. Llueve una vez y ya no llueve, o no llueve por un buen tiempo. Se han estado presentando sequías, ¿no? También. Las presiones sobre el recurso hídrico. Entonces, cada vez hay una mayor presión. Eso tiene que ver con la disponibilidad y también la demanda, ¿no? Entonces, la presión, por ejemplo, el 2030, lo que es rojo, que es una situación crítica. Entonces, cada vez va a haber una situación más crítica en diferentes partes del país. En el periodo de 1559 y 1582, le ponen que hubo una megasequía del siglo XVI, la más severa registrada, ¿no? Causada por una niña persistente. Ahí estuvo insistente la niña de que, órale, ese es el fenómeno del niño. O sea, vean cómo está relacionado las partes del clima, ¿no? O sea, y cómo se afectan en diferentes cosas, ¿no? El fenómeno del niño, es un calentamiento de la superficie del mar en las costas del Perú, por esa parte, ¿sí? Y eso trae consigo un cambio en los patrones de alta y baja presión, de circulación, por lo tanto hay un impacto sobre las precipitaciones en varias regiones, ¿no? Y esto es un fenómeno, bueno, es el calentamiento, y cuando hay enfriamiento, entonces dijeron, pues si a este le llamamos el niño al calentamiento, pues a este lo vamos a llamar la niña, y ya le pusieron la niña, ¿no? Pero hay un impacto a nivel global esto, o sea, estás cambiando los patrones globales de circulación. Y aquí pues hubo un impacto severo de una megasequía ahí, y ya le ponen un índice de sequía, digamos, y donde está lo más negativo, por la parte del centro de México, norte centro de México, pues hubo una sequía tremenda, ¿no? Otra sequía a finales del siglo XIX, ¿sí? Sequía de mediados del siglo XX, en 1948-1957. Entonces son cosas que se nos olvidan, ¿no? O sea, pues, ¿qué hizo la gente ahí? Pues mucha gente emigró, obviamente, ¿sí? O sea, si estás en un pueblo y te mantienes de la agricultura y ganadería y se te mueren todo el ganado y no produces nada, pues ¿qué haces? Pues están en incremento de vulnerabilidad, pobreza, y esto es parte, de aquí no tengo el caso específico, ¿no? Pero es parte de los fenómenos que se está dando de la migración de la población de zonas rurales a zonas urbanas. Porque ¿qué dice la gente? De perdida en la ciudad no me voy a morir de hambre.
Y hay toda otra problemática ahí, ¿no? Que no es el punto ahorita, pero esto es parte del fenómeno. Entonces, para el norte de México y suroeste de Estados Unidos, o sea, se tiene un futuro de declinación de los recursos hídricos que va a tener serias consecuencias para el suministro público, la agricultura y el desarrollo económico, ¿no? Entonces, esta declinación es una consecuencia del cambio climático, aun cuando se reconoce la superposición de otros ciclos naturales, como la Niña, que les digo. O sea, hay ciclos naturales, pero cuando llegas a tener una superposición de eventos, que si tienes uno negativo con uno positivo, pues ahí más o menos se nivela, ¿no? Pero si tienes los dos negativos, pues te va a ir... Lo del tsunami de Japón, vaya, o sea, un terremoto muy intenso con un tsunami muy intenso que nunca tuvieron previstos, hubo una conjunción de cosas, ¿no? El tsunami, yo vi una nota también en Ensenada que alcanzó, al principio había visto que eran como 70 centímetros el incremento del nivel del mar, y luego vi una nota que decía como 1.7 metros, no he verificado, pero lo que sí mencionaban, que ese incremento del nivel del mar ocurrió cuando había marea baja, ¿sí? O sea, cuando el nivel del mar está subiendo y bajando por los efectos de los movimientos del sol, la luna, cuestiones de la gravedad y todo eso, ¿no? Entonces, los que han ido al mar, o si no han ido, pueden checar en internet, las mareas suben y bajan, ¿no? Y hay dependiendo de la región, además de los factores de la luna, las atracciones de los astros, están las cuestiones de relieve, y hay mareas que pueden, la diferencia entre la marea baja y la marea alta pueden ser hasta de 10 metros, otras es de 1 metro, menos. El caso es que aquí, con este incremento del nivel del mar en Ensenada que hubo por el terremoto en Japón, se presentó obviamente en varias partes porque va viajando la onda a través del océano. Lo que se tuvo aquí fue, decía ahí que 1.7 metros, pero ocurrió cuando había la marea baja. Entonces, al subir el nivel del mar, subió, pero no llegó ni siquiera, creo, al nivel que alcanza la marea más alta. Entonces, hagan de cuenta nada más lo que tuvieron es pues, que subió la marea cuando no le correspondía, ¿no? Pero ahora imagínense que se hubiera habido marea alta, llega el tsunami y que además hubiéramos tenido una tormenta de vientos muy fuerte con oleaje muy fuerte. Pues, es donde ocurren luego los desastres también. Cuando hay esa conjunción, claro que se puede dar, ¿sí? Los estados del norte de México y la región fronteriza con Estados Unidos es actualmente la más seca del país. O sea, aquí tenemos más del 50% del territorio nacional, pero solo el 25% de la lluvia a nivel nacional. Entonces, los cambios climáticos mayores están manifestando en esta región también, ¿no? Por los impactos que están teniendo las sequías, y también como es una zona que tiene menor precipitación, es obvio que no estamos preparados para las lluvias intensas, ¿no? Lo que se ha presentado aquí en Juárez, las inundaciones tremendas, que además de como fenómeno de precipitaciones intensas, pues se tienen obviamente fenómenos de corrupción y cosas así que se permitan que haya desarrollos inmobiliarios, diferentes cosas en lugares que no son aptos para ello. ¿Por qué? Porque, imagínense, hay unas lagunas, que era una laguna natural por mucho tiempo, se secó porque se estuvo evaporando el agua, cortaron los ríos que la alimentaban o los conductos, y ahí está seco. Pero la gente sabe, los que ya conocen del lugar, por eso es importante también tomar el conocimiento de la gente que vive en diferentes partes, ¿no? Que eventualmente llega una tormenta muy fuerte y pues se hace la laguna de nuevo. Es como aquí en la calle que hicieron la vialidad del viaducto. Luego la gente se pone a construir por ahí. Imagínense que se pongan a construir, pues es un río. Dice, pero no tiene agua. Sí, pero ¿qué pasa cuando llueve mucho? Y luego la gente se mete y se lleva los carros y todo eso. O sea, ahí están, por algo están ahí, vaya. ¿Sí? La disponibilidad del agua va a ser un futuro, en el futuro cercano. Y disponibilidad de agua es que tengas, digamos, en cantidad y calidad suficiente y cuando tú la requieras. Porque tú puedes decir, bueno, yo te puedo dar ahorita un garrafón de agua, pues tienes agua disponible para hoy, a lo mejor para toda la semana. Pero si no te estoy dando un garrafón de agua cada semana, pues vas a tener problemas, obviamente. Entonces, ¿cómo administras tu recurso, vaya? Entonces, si te doy 100 garrafones de agua ahorita y tú los tiras, y resulta que eso era para todo el año, ¿no? Y es parte de lo que te da la naturaleza también, ¿no? O sea, tienes tus precipitaciones, la acumulas en presas, pero no sabes... no tienes certeza de que vayas a seguir teniendo ese suministro, entonces tienes que ir buscando cómo lo administras para asegurar por la supervivencia, vaya, también, ¿no? Y el desarrollo de las actividades normales, ¿no? Entonces, hacia el futuro se vislumbra que haya vientos, tolvaneras, sequías prolongadas, porque esto ocasiona muchas cosas, ¿no? Cuando hay sequías, la cobertura del suelo también se reduce,
También un amigo comentaba también que después de unas lluvias muy intensas detectaron al tiempo que había tormentas de polvo. ¿Por qué? Porque al haber lluvias arrastra los limos, el suelo fino, que eso cuando se seca se deposita sobre la superficie y luego se seca por completo, vienen vientos y pues levanta todo ese polvo fino que nos afecta a la salud más otras cosas, ¿no? Entonces la visión de largo plazo pues es reducir las emisiones. Esto con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque tiene que ver obviamente con los efectos que estamos teniendo, entonces hay que tratar de reducir lo que está ocasionando estos cambios, ¿no? Y la adaptación es reducir los riesgos para el desarrollo por impactos negativos ante el efecto del cambio climático, o sea, hay que tener un mejor ordenamiento del territorio. Sí, pues obviamente, si sabes que se tiene previsto que hay un incremento del nivel del mar, oye, pues no construyas tan cerca de la costa, ¿no? ¿Sí? Porque de aquí a 100 años de pronto hay proyecciones que puede subir de 15 a 20 centímetros. Bueno, pero esas proyecciones se hicieron en base a los datos que se tenían en ese momento. Pero cada vez, les digo, las proyecciones se están haciendo cada vez más pesimistas, vaya, ¿sí? Entonces hay que ver las cuestiones de la vulnerabilidad, los lugares más vulnerables. Hay que fortalecer las capacidades de adaptación nacionales, regionales, sectoriales, cómo se adapta el sector agrícola, por ejemplo. Entonces a lo mejor algunas partes tendrán que cambiar los tipos de cultivo también, que sean cultivos que tengan menores necesidades de agua, ¿no? Y hay que consolidar las capacidades que se vayan construyendo. Entonces retos para instituciones en la frontera, pues hay que ser capaces de proporcionar soluciones para tratamientos innovadores de aguas residuales, hay que tener mejor uso del agua, práctica de conservación de agua, eficiencia energética, desarrollo de fuentes de energía renovable. Entonces, hay varias cosas que se pueden ir haciendo, ¿sí? O sea, lo del cambio climático no es algo que todavía mucha gente dice, es algo que a lo mejor puede pasar, pues ya les tocará, quién sabe, a mis hijos, ¿no? Es algo que ya nos está tocando. Y realmente, si vamos a que cada quien haga su parte, o sea, como institución educativa realmente no estamos haciendo nuestra parte. ¿Sí? Y pues eso nos incluye a todos. Claro, a mí me queda claro que es difícil como que llegar con las autoridades máximas y decir, mira, pues aquí está todo este conocimiento que ya existe, pues hagamos algo. Porque también, piensen en esto, hay una inercia, ¿no? Una inercia de hacer las cosas pues como siempre las hemos hecho. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Digo, a manera individual, pero también a nivel institucional. Pero eso es bien difícil, ir cambiando la cultura, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cada quien desde su ámbito de influencia, de lo que puede ir haciendo, hay que ir desarrollando. Bueno, yo empecé a finales del 2008 a trabajar con los temas de cambio climático y pues estoy trabajando con algunos de mis estudiantes en estos temas, ¿sí? Para buscar posteriormente incidir. Aquí está Felipe Poblano, a ver, levanta la mano. Él está en tercer semestre ahorita de la maestría en Ingeniería Ambiental y su tema de tesis es una propuesta de neutralidad climática para el nuevo campus de la UACJ, para Ciudad Universitaria. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Pues hacer un análisis de cómo las emisiones que tiene la institución, ¿no? El nuevo campus, y de qué manera puede reducir esas emisiones. Y las que no puedas reducir o evitar, cómo las compensas. Y las puedes compensar, por ejemplo, sembrando bosques o pagando porque alguien conserve esos bosques que están capturando el CO2. Y cuando tengas emisiones netas iguales a cero, que lo que emites y lo que compensas sea igual, es lo que logras la neutralidad climática. O sea, no tener un impacto negativo sobre el clima, a eso se refiere. Y esto obviamente es complicado, sin embargo varias instituciones en Estados Unidos y Canadá y en otras partes del mundo ya lo están haciendo. Entonces, vaya, pues nosotros podemos también hacerlo. Es un proceso largo, tedioso y de mucho trabajo, pero hay que ir tratando de incidir en nuestro ámbito de acción. Pues eso sería todo. Ahora abrimos para preguntas. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, intervenciones, nada más que, si me permiten, les voy a hacer llegar el micrófono para efectos de la grabación, ¿no? A ver si... ¿O que se acerque? ¿Podemos? Ahí está. Este es mejor, muy bien. Es que la vez pasada no teníamos. Muy bien, gracias. Aquí sí les pediría, por favor, porque como le digo, tengo otros compromisos ahorita, que sean breves en su observación, pregunta o su intervención. Bueno, tengo un comentario y una pregunta que hacer.
La primera gráfica que puso de la tendencia alcista de la temperatura, ¿no? ¿Dónde se pueden conseguir esos datos originales? Como se dan los puntos y luego se traza una línea, ¿no? Pero ¿existen esos datos accesibles a digamos, a los investigadores? Sí, hay un centro, yo no tengo la mano, pero sí hay centro del clima, creo, no recuerdo, de Estados Unidos. Hay una parte que están compilando esta información. Cuando estaban viendo las altas temperaturas, los récords que se estaban imponiendo en el 2010, pues estaban esperando así para analizar ya luego el dato. Lo que dijeron, quizás es probable que el 2010 sea el año más cálido por las temperaturas extremas que se estaban presentando, pero sí hay lugares que hacen sus análisis. También tenemos, por ejemplo, las concentraciones de CO2. Para las concentraciones de CO2 hay un sitio web donde te están poniendo los datos y ahí están todas las bases, la fuente de información de CO2, ahí las tienen. Y de la misma manera para temperatura, en este caso era promedio global de temperatura, entonces obviamente ahí tienen que tomar las estaciones meteorológicas a nivel mundial, las que están de alguna forma acreditadas o validadas, y hacer esos promedios. Entonces es un proceso medio largo. Si quiere el dato nada más del promedio global, pues por ahí lo tienen. Y claro, hay discusiones de si es muy válido el promedio, que si cómo obtuviste la temperatura, que si qué pasa con la temperatura de la superficie de los océanos. Entonces hay diferentes medios en que están haciendo esto. Por ejemplo, para la temperatura del océano, pues ya hay algunos satélites por la radiación infrarroja que determinan la temperatura superficial. Pero sí hay la manera. No tengo el dato a la mano, pero lo podemos buscar y claro que claro que están disponibles para el público. Estoy preguntando esa cosa, ¿no? Es de que si se tiene eso y sería interesante hacer ese tipo de investigación, ¿verdad? Y la otra situación es un comentario, ¿no? Las últimas noticias provenientes de Canadá, de los científicos canadienses, dicen que el eje de la Tierra se movió ahora con el terremoto de 9, de la escala Richter de 9 en Japón, se movió 6,5 pulgadas. Ahora, no están diciendo hacia dónde, si se movió al norte, al sur, al este o al oeste, ¿no? Pero, por ejemplo, si sabemos que el perímetro de la Tierra, ahorita la información que me acaba de dar aquí el doctor, es de 40.070 kilómetros, ¿no? Y si el movimiento fue, digamos, hacia el norte, ¿no? Entonces el cambio aquí en la latitud sería en la latitud, no en la longitud, ¿no? Pero si el movimiento fuera, digamos, hacia el este o al oeste, ¿no? El cambio sería en la longitud. Perdón, doctor, ¿de cuánto fue el movimiento? Es lo que dicen, 6,5 pulgadas. Sí, o sea, es que aquí realmente, o sea, ya viendo los impactos que pueda tener sobre el clima. Y va a cambiar mucho el clima, desde luego. Ahorita aquí, 6,5 pulgadas que se desplacen, pues no pinta, vaya, o sea, digo. Ahora, el detalle aquí, que sí tenemos que tener cuidado, es de que cuestiones climáticas, cuestiones del planeta, hay movimientos que se van dando como de manera paulatina, pero también hay movimientos como tipo medio catastróficos, pues, que fue en este caso. Ajá, se sí. producen movimientos, o sea, porque el planeta del eje, varias cosas se están moviendo de manera paulatina. El día se está reduciendo de manera paulatina. Sí, el sol se está consumiendo su energía y dentro de 5,000 millones de años, pues, va a desaparecer, vaya, ¿sí? Pero entonces, si nos pusiéramos ahorita a preocuparnos o decir, bueno, pues igual dentro de 5,000 millones de años, pues ya todo esto va a tronar, ¿para qué me preocupo ahorita? O sea, también es de qué manera, qué podemos hacer ahorita en la vida que tenemos en este momento y de alguna forma la preocupación por las generaciones venideras, ¿no? Los hijos que tengamos, parientes, sobrinos, todo eso, ¿no? Porque eso es un detalle de que dicen, es algo egoísta si queremos nada más aprovechar lo que tenemos ahorita y que no nos importe el resto, ¿no? Pero ese tipo de situaciones, doctor, que de pronto, bueno, disculpe que haga la observación, pero de pronto desvían el tema, ¿sí? O sea, no digo que no, es válida su observación, pero algunas personas, los que son escépticos, pues yo sé que usted sí trabaja el tema de cambio climático, por eso sé que no es el caso, pero algunas personas que son escépticos, de pronto toman algún punto y por ahí se van, ¿no? Se desvían. Entonces hay que mantenernos informados y ver el nivel de impacto que pueden tener diferentes cosas. Sí, bueno, si nos dijeran, si en verdad fuera eso, 6,5, ¿no? Y si nos dijeran hacia dónde se movió, se puede calcular la cantidad de kilómetros que nos movimos, ¿eh?
Se puede hacer eso porque sabemos el perímetro de la Tierra y sabemos el diámetro y el radio, ¿no? Y entonces fácilmente se puede calcular si se fue el movimiento, fue en la latitud o longitud, y el número de kilómetros que nos movimos, Sí. Y creo yo que la tendencia es el movimiento es desde el norte, pero bueno, es una intuición mía, ¿no? Okay. Gracias. Nos van como unas preguntas breves también, por favor. Hola, disculpa, mira, ahorita estamos viendo lo del calentamiento global. Hay un estudio paralelo sobre el oscurecimiento de la Tierra. Ajá. Tiene relativamente como unos 30 años, es israelí. Ellos lo hicieron con respecto a sus cultivos, que es hidroponía. Entonces, los estudios que ellos dan menciona que aparte de que la Tierra se está calentando, estamos dejando entrar menos radiación solar. Se está oscureciendo por la cantidad de gases que estamos teniendo en la atmósfera. Okay. Entonces entra menos radiación, pero la que entra no sale. Entonces el punto aquí sería que si ambos datos del calentamiento global con el oscurecimiento de la Tierra se pueden empatar para poder llegar a un resultado más... Es que ahí es algo complejo sí. Porque no puedes esperar, ni puedes predecir lograr un equilibrio. Así. Y a menos que hagas el análisis serio y de las proyecciones y todo eso, pues puedes hacer, lo que hacen son escenarios. Sí. Y bajo el escenario de que se siga quemando combustible como se está haciendo, bajo el escenario de que hidroponía, bajo el escenario de que pongo esto, pongo lo otro, hay diferentes resultados. Pero eso es importante porque de pronto dicen, bueno, hay un oscurecimiento, por lo tanto entra menor radiación solar, que fue una discusión que tuvimos en una reunión así. Digo, bueno, puede entrar menor cantidad de sol, de radiación solar, sí. pero si tienes algo que te está atrapando una mayor cantidad de lo que entra, pues hay que ver qué manera se da ese balance. O sea, ustedes pueden salir un día de invierno que la temperatura sea 5 grados centígrados, pero si salen súper arropados y todo eso, les va a dar calor. Sí. ¿Sí? Entonces es similar a la Tierra, vaya. Si está súper arropada por esta cantidad, el oscurecimiento, lo que hace efecto invernadero, aunque esté menos cantidad de la radiación que esté entrando, pues puede esto estar quedando atrapado una mayor cantidad, que es lo que sucede cuando nosotros nos cobijamos. Es complicado, ¿sí? O sea, no podemos decir esta es la solución o no, o qué puede suceder, depende de los escenarios que se vayan haciendo y de lo que vaya ocurriendo realmente. Los escenarios es ver entre diferentes situaciones cómo esperaríamos que se comportaran algunas cosas. Pero de pronto en los escenarios también hay variables que no estamos considerando y tienes sorpresas. Sí, porque por ejemplo ellos en los estudios mencionan que necesitas cada vez más tiempo para poder obtener las cosechas, que de hace 20 o 30 años, ¿no? Que el tiempo era necesario. Eso es gracias a la reducción en radiación solar que se recibe. No sé, porque ellos dan en sus escenarios de que no podemos eliminar o reducir drásticamente la cantidad de contaminantes que mandamos a la atmósfera porque dejaríamos entrar una gran radiación solar que no podríamos soportarla en un momento dado. O sea, eso es los resultados, ¿no? Que ellos arrojan en su momento. Dice, hasta cierto punto nos protege la contaminación, pero ya nos encerró, o sea, es un ciclo que tenemos que manipular. Es complicado, vaya, es complicado, o sea, tienes que ver, qué haces, ¿no? Por ejemplo, un proyecto en que nos tocó participar era Calmex, se llamaba, lo que veían, hicieron un estudio en Tijuana, San Diego, Los Ángeles, algunas partes, la relación que hay entre calidad del aire, o contaminación del aire y cambio climático. Entonces, dicen eso, también esa parte. Si reduzco las emisiones de partículas, las partículas que estamos emitiendo reducen la cantidad de radiación solar. Si reduzco la contaminación, reduzco emisiones de partículas, pues va a entrar mayor cantidad de sol y va a calentar más. Bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, dice, ¿contamino más? Bueno, pues a lo mejor contamino más y me muero por la intoxicación por partículas, pues. ¿Sí? Entonces digo, bueno, pero ya le estoy ayudando. O sea, si tú te pones a quemar y echas carbón y vas a producir muchas partículas, pues claro que se va a ennegrecer el aire y vas a tener menor radiación solar y se te va a enfriar ahí donde tú estás.
pero a lo mejor pues va a estar un poco más frío, el calentamiento global no te afecta tanto, pero te mueres por estar inhalando el carbón. Entonces, se tienen que ir buscando cosas, ¿no? O sea, no, es que no es como que, como pasa en un episodio de Los Simpson, donde el señor Barnes, creo que era increíble que estuviera bien, cuando le hacen un estudio de enfermedades y todo, pues estaba pues pésimo, ¿no? Pero realmente que todas las enfermedades que tenían habían hecho un balance ahí, ¿no? Sí, o sea, un balance que lo mantenía vivo. Entonces dices, sí, pues si le arreglo esto, pues va a descompensar esto y puede morir, ¿no? Aquí no podemos decir que estemos en un balance, que decimos la Tierra está bien como está. No está bien. Y claro, que cada acción que tengas va a tener algunas consecuencias y se tiene que buscar para que las consecuencias de tus acciones que estén bien previstas y que no sean tan malas o que sean lo menos malas posibles, mínimo que los beneficios superen a las consecuencias negativas, mínimo eso. ¿Sí? Pero no puedes tener todo bueno en la vida, ¿eh? O sea, de pronto queremos que el mundo sea color de rosa y queremos andar en nuestros supercoches, tener las computadoras, televisión gigante y todo eso, y queremos que no se contamine el mundo, ¿no? No se puede, pues. Pero, ¿cómo logras ese balance? Bueno, primero, pues, pon energías alternativas, energías más limpias, diferentes cosas se pueden ir desarrollando para tener un menor impacto. O sea, no podemos abrazarnos de un árbol y decir, yo aquí me muero, ¿no? O sea, hay que hacer algo, pues, vaya. No sé, última participación, si podemos tener. Así déjalo, no le insistas porque me tengo que ir. Bueno, una opción que me gustaría comentar es ver la forma de visualizar las cuestiones ambientales como industria, ¿no? Eso es algo que ha estado siendo muy redituable en muchos países, como sobre todo España, ¿no? Es de los que más han estado avanzando en ese aspecto, donde ven las cuestiones climáticas como una oportunidad para desarrollar empresas. Por ejemplo, ahorita que tenemos el país patas para arriba por falta de empleos, es una gran oportunidad, ¿no? Para poder desarrollar. Brasil está desarrollando muchísimas formas de reciclar plásticos y metales, o sea, de una forma asombrosa, y está exportando tecnología. Y más sin embargo nosotros no estamos haciendo pues nada. Ahí, de nuevo, lo que les digo, o sea, ahí al final es como que cada uno de nosotros pues hagamos nuestra parte. Es que nuestros gobernantes, y aquí pues una disculpa también para los dirigentes de esta universidad, por ejemplo, o sea, que hay, tampoco podemos esperar que todo el mundo lo sepa todo, ¿sí? O sea, todos somos ignorantes de diferentes cosas, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es ir avanzando para que esas personas que nos están dirigiendo, nuestros líderes en diferentes ámbitos, aquí en la UACJ, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, a nivel mundial, pues vayan conociendo estos temas, se vayan sensibilizando y tomen acciones al respecto. En Estados Unidos, con Barack Obama, por ejemplo, él está impulsando mucho esto y está diciendo, esto es el motor del desarrollo. Y los republicanos, ¿qué le dicen? No, o sea, nosotros queremos contaminar más porque va a subir el precio de la gasolina, va a subir el precio de la electricidad, no nos puede decir que energía renovable porque sale muy caro, queremos seguir quemando carbón, porque hay muchos intereses, pues. Vaya, o sea, eso es lo que pasa. Pero nos podemos pasar quejándonos el resto de nuestra vida y es que podemos ir haciendo desde nuestro ámbito, donde podemos influir e ir avanzando sobre eso. Y eventualmente, por ejemplo, aquí si nos llegan a pedir, oye, pues sí queremos hacer algo, pero no tenemos ningún documento para la neutralidad climática universitaria, bueno, pues aquí está este documento, dentro de 6 meses, un año, órale, aquí está, ¿no? Ahí pues ya tienes una guía, vaya. Y es la parte que estamos avanzando. Desde nuestro ámbito, ¿qué podemos ir avanzando? Hay que buscar influir en políticas públicas también, que es nuestra idea, ¿no? Pero eso toma tiempo. No podemos tomarnos a título personal, ni muy a pecho, así de que yo lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ya. Bueno, eso ya lo he aprendido con 11 años aquí en la UACJ, de que no funciona de esa manera, ¿no? Claro, entonces hay que irnos preparando, pues hay que ir participando. En un evento que estuve hace una semana, nos comentaron, las investigaciones, los investigadores, lo que hagamos, una buena parte debe estar enfocado a ayudar a los tomadores de decisiones, a que tomen mejores decisiones. Esa es la idea, ¿no? Yo creo que con eso lo dejamos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues respetando el tiempo y la agenda apretada del doctor,
vamos a hacerle un obsequio a nuestros visitantes externos, Diego y Guillermo, ¿verdad? Herrera. Diego, ¿dónde estudias, Diego? ¿En cuál? Bueno, pues te agradecemos mucho tu interés, así como el de tu papá, por estos temas de cambio climático, que es un asunto pues que te va a llevar mucho tiempo de reflexión. Y si te acercas, aquí te vamos a hacer obsequio de un libro que se llama Nuevos Estudios sobre Agua y Medio Ambiente, ¿eh? Pues le damos un aplauso a Diego. Bueno, y a continuación viene el reconocimiento al doctor. El IIT, a través del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y el Cuerpo Académico de Estudios del Agua, otorgan el presente reconocimiento al doctor Gilberto Velázquez Angulo por su valiosa participación con la conferencia Cambio Climático y Recursos Hídricos en México, en el marco de las actividades del semestre enero-junio del 2011 del Seminario del Agua, Ciudad Juárez, Chihuahua, con fecha de hoy, y la firma del maestro Antonio Guerra Jaime, del maestro Víctor Hernández Jacobo y de la doctora Edith Flores Tabizón como director del instituto, jefe del departamento y líder del cuerpo académico. Felicidades, doctor. Bueno. Sí. Bueno, aprovecho para hacer una promoción ahí. Estamos iniciando un grupo multidisciplinario de cambio climático aquí en la UACJ. Y nos estamos reuniendo los viernes de 3 a 4 y media, aquí en la sala de juntas, aquí arriba. Tenemos también muchos documentos ya son como 600 megabytes de documentos, algunos muy grandes que no se pueden enviar por correo tan fácilmente. Los que les interese, hay una herramienta que se llama Dropbox, que ustedes lo instalan y les comparto este folder y en su computadora se les bajan todos los archivos. Y pueden nada más ser el interés de que lo van a revisar los documentos ahí, los que les interese, nada más ver. Estamos poniendo muchos documentos ahí. Entonces, los que les interese, apúntense por favor aquí con Felipe Poblano, levanta la mano de nuevo. Le dan su nombre, su correo electrónico y se los sumamos a esto y están invitados, porque la idea es ir avanzando en estos temas, de una perspectiva multidisciplinaria, porque si ven, de las diferentes disciplinas podemos impactar en esto. ¿Sí? Entonces ahí se apuntan con Felipe Poblano. Hoy tenemos reunión de 3 a 4 y media. Nos van a presentar marco conceptual de los proyectos que están realizando, de sus trabajos de tesis. Son tres estudiantes de posgrado y está abierto a la discusión. Es un ambiente relajado, no es así como que el experto expone y todos tienen que creerlo. No, es de discusión abierta. ¿Sí? Están invitados los que gusten, los que les interese, que les compartamos esto, ya sea solo para que revisen documentos. Cuando gusten pueden venir a la reunión. Se apuntan ahí por favor su nombre y correo electrónico con Felipe Poblano. Yo les agradezco su atención y pues ahí a través de Felipe Poblano y de este tipo de cosas estamos en contacto, porque una disculpa pero sí me tengo que retirar. Muchas gracias. Pues gracias al doctor de nuevo, un aplauso, y les recordamos que tenemos unos refrescos, café, galletas atrás para que nos acompañen un rato más. Gracias a nuestros compañeros y compañeras de videoconferencias, a Sandra Subía por habernos procesado el reconocimiento, al director del instituto, en fin. Gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Sí, muy bien.